Mi nuera me echó, me dejó en la acera con media docena de cajas, como si fuera basura desechable. Pero esta humillación fue la chispa que encendió la venganza más silenciosa y poderosa que ella jamás esperaría. Pero antes de contarles mi historia, díganme en los comentarios, ¿desde dónde me están escuchando ahora? Mi nombre es Antonia, y a mis 68 años, lo que les contaré no es solo una historia, es la herida abierta que llevo cada amanecer. Es el relato del día en que fui expulsada del hogar que ayudé a edificar, por la mujer que desposó a mi hijo. Durante años, mi vida fluyó con simplicidad y un amor inquebrantable. Me despertaba antes del sol, preparaba el desayuno, las loncheras de mis queridos nietos, me aseguraba de que la ropa estuviera impecable y el almuerzo listo antes de que el día los llevara a sus quehaceres. Yo era el pilar invisible de ese hogar. Invisible sí, porque con el tiempo la verdad se reveló. Mi presencia era más una conveniencia que un afecto sincero. Mi hijo, Diego, siempre fue un buen muchacho, o al menos así lo fue por un tiempo. Después de la partida prematura de mi marido, Diego se convirtió en mi única razón de ser. Cuando él se unió a Camila en matrimonio, abrí mis brazos y corazón para acogerla como una hija. La recibí como la madre que ella alegaba nunca haber tenido, pero algunas máscaras tardan en caer. Al principio, Camila era la personificación de la gentileza. «Doña Antonia, usted es como una segunda madre para mí», decía ella con su dulce sonrisa. Pero con el paso de los años, esa dulzura se volvió amarga. Pequeños comentarios, correcciones sutiles, miradas gélidas cuando yo tocaba las ollas, cuando organizaba la sala, cuando cuidaba a los nietos. Todo lo que hacía, de repente, parecía inadecuado, excesivo. «No se preocupe por eso, doña Antonia, yo me encargo». Pero la verdad es que ella nunca se encargaba. Hasta que sus padres llegaron, primero en visitas breves, luego en largas estadías, y finalmente una mudanza disfrazada. «Mamá, el padre de Camila tiene problemas de salud. Los acomodaremos aquí por unos días», dijo Diego en una llamada apresurada. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses, y de repente el cuarto de huéspedes ya no era mi refugio de lectura, sino el cuarto oficial de mis suegros. Mi sillón favorito fue desplazado a la esquina del balcón, mis pinturas guardadas en el armario, mis objetos empacados con la promesa de «es solo por ahora, doña Antonia». Pero el «por ahora» nunca tuvo fin. Lo más doloroso no fue perder espacio físico, fue perder espacio en el corazón de mi propio hijo. Diego comenzó a evitarme, como si mi presencia le causara incomodidad. Nuestras conversaciones se acortaron, sus miradas se volvieron huidizas, como si yo fuera una carga, una visitante, una molestia invisible, hasta que llegó ese día, el día en que todo se derrumbó. Camila me llamó para una conversación en la sala. La sala que un día fue mía, ahora parecía un salón extraño. Las fotos de sus padres en la estantería, los nuevos objetos decorativos que yo jamás elegiría, el olor a incienso que siempre me causaba alergia. Y allí estaban los dos. Camila sentada con la postura altiva de quien manda, y Diego cabizbajo, con los ojos fijos en el suelo. Camila fue directa, como quien arranca una curita sin aviso. «Doña Antonia, usted sabe que siempre será importante para nosotros, pero las circunstancias han cambiado. Mis padres necesitan cuidados, necesitan un hogar estable, y esta casa ahora será de ellos. Creemos que es el momento adecuado para que usted busque un rinconcito solo suyo, sabe, un espacio con su privacidad». Diego no levantó los ojos, ni siquiera abrió la boca. Su silencio dolió más que sus palabras. Me quedé inmóvil. El mundo pareció girar en cámara lenta. Mi estómago se revolvió, pero mi voz no salió. Solo asentí con un leve movimiento de cabeza. Era como si, en ese instante, no tuviera fuerzas para protestar, o tal vez ya sabía, en el fondo, que protestar no cambiaría nada. Pocas horas después, mis cajas estaban listas.
Lo que quedaba de mi vida cabía en media docena de volúmenes. Libros, algo de ropa, un portarretratos con la foto antigua de Diego pequeño, lo único que insistí en llevar. Recuerdo el instante en que la puerta se cerró detrás de mí. El sonido seco de esa puerta parecía el sello de un abandono. Las calles estaban tranquilas esa tarde. El cielo azul contrastaba con el caos dentro de mí. Las cajas en el suelo de la acera, la soledad de mis manos vacías y aquel gusto amargo en la boca. Ningún vecino apareció, ninguna mano amiga, solo el sonido distante de una música viniendo de la casa, como si nada hubiera pasado. Me senté en la acera, respiré hondo, y allí, por primera vez en muchos años, lloré en silencio. No por perder el techo, sino por perder lo que juzgué inquebrantable, el amor incondicional. Pero lo que Camila y Diego no sabían es que, en ese exacto momento en que me lanzaron al viento, se plantó la semilla de algo que lo cambiaría todo. Porque, detrás de esa fachada de anciana sumisa, existía una verdad que ellos nunca imaginaron. Pero esa parte aún se las contaré. Muchos piensan que el abandono comienza el día en que te expulsan, pero en realidad comienza mucho antes. Se infiltra despacio, como humedad en la pared. Cuando te das cuenta, ya está todo comprometido. He estado pensando en eso desde aquel día en que me vi sentada en la acera, con las cajas de mi vida apiladas al lado. No fue allí donde perdí mi lugar. Ya lo estaba perdiendo desde hacía mucho tiempo. Cuando Diego se casó con Camila, yo estaba llena de esperanza. Ella parecía una chica dulce, educada y, sobre todo, hacía feliz a mi hijo. Y para mí, eso bastaba. El matrimonio fue sencillo, bonito, en un salón pequeño, pero repleto de sonrisas. Recuerdo haber sostenido la mano de mi marido esa noche, aún con él vivo, y decir: creo que lo logramos. Nuestro hijo encontró su camino. Pero pocos años después, yo ya estaba sola. Mi marido partió, y con él, parte de mi fuerza. Diego no quería que me quedara aislada y me invitó a vivir con ellos en la casa nueva. Mamá, no tiene sentido que te quedes sola en ese apartamento viejo. Aquí tendrás compañía, ayudarás con los niños y estaremos siempre juntos. Y fui, no por necesidad de techo, sino por querer seguir siendo madre. Cuando compraron la casa, necesité vender una pequeña herencia que me había quedado de mis padres. Diego dudó en aceptar el dinero, pero Camila fue rápida. «Ay, doña Antonia, será de gran ayuda. Así podemos tener la casa de nuestros sueños y usted ya viene a vivir con nosotros. Todo en familia». Fue así como parte de la entrada de esa casa salió de mis ahorros. Y en retribución, Diego me puso en la escritura como copropietaria. Un gesto bonito, casi simbólico en la época, pero que confieso que ni le di el debido valor. Al fin y al cabo, jamás imaginé que necesitaría recurrir a eso. Confiaba en el amor. Los primeros años fueron buenos. Los niños llegaron pronto. 2 nietos preciosos que se convirtieron en el centro de mi vida. Me despertaba temprano para darles el biberón, acunarlos en mis brazos, hacerles la papilla. Sus ojitos brillaban cuando les contaba historias antiguas o los llevaba al parque de la esquina. Pero con el tiempo, los pequeños gestos comenzaron a cambiar de color. Camila, que antes decía: «Gracias, doña Antonia, usted es un ángel», comenzó a decir con una sonrisita: «Usted no necesita preocuparse tanto, va a acabar mimando a los niños». Cuando preparaba la cena: «Ah, iba a hacer otra cosa hoy, pero ya que usted ya cocinó». Cuando organizaba la lavandería: «Doña Antonia, deje que yo me encargo, no necesita mover mis cosas». Y así, poco a poco, fui siendo apartada de las pequeñas tareas, no por generosidad, sino por control. Las reuniones familiares disminuyeron. Cuando recibían amigos, yo ya no era invitada a la mesa, sino que me quedaba en la cocina. Mis regalos de cumpleaños pasaron a ser genéricos, comprados a toda prisa. Y las fotos de familia, bueno, yo casi no aparecía en ellas. Lo peor fue cuando los padres de Camila comenzaron a aparecer con frecuencia. Primero vinieron para un fin de semana,
Luego comenzaron a traer maletas más grandes. De repente, era como si la casa ya no fuera mi morada, sino un favor temporal. Las conversaciones cambiaron de tono. Mis padres necesitan espacio, doña Antonia. Usted entiende, ¿no? Son mayores, necesitan cuidado. Y yo, irónica, allí con casi la misma edad de ellos. El cuarto de huéspedes se convirtió en su cuarto. Luego la sala de televisión fue adaptada. Mis libros fueron empacados para dar lugar a la colección de porcelanas de la suegra de Camila. Mi sillón favorito, aquel que mi marido me dio en nuestro aniversario de bodas, fue llevado al área de servicio para no estorbar la circulación. Fui siendo empujada, 1 centímetro a la vez, hasta que casi no quedó ningún rincón de la casa que aún me perteneciera. Aún así, me aferraba a mis nietos. Ellos eran mi refugio. Corríamos por el patio, hacíamos buñuelos de lluvia a escondidas cuando su madre no veía, contábamos historias en la oscuridad antes de dormir. Pero hasta eso empezó a molestar. «Mamá, déjalos con Camila, ya hiciste mucho», Diego comenzó a decir. Camila, por su parte, decía con la sonrisa más venenosa disfrazada de dulzura: «Usted ya los cuidó tanto, doña Antonia, ahora es hora de descansar, de disfrutar la vida». Pero yo sabía, yo sentía, era solo una manera educada de decir: «Aléjese». Diego ya casi no conversaba conmigo. Cuando intentaba sacar conversación, él siempre estaba cansado, lleno de cosas, sin tiempo. Y yo, que durante años fui su puerto seguro, ahora era solo una molestia sutil. Aprendí a recogerme. Iba al pequeño jardín trasero en las tardes de sol, me sentaba en el banco de cemento y allí me quedaba escuchando a los pajaritos, intentando tragar el nudo en la garganta. No quería crear conflictos, nunca quise. Todavía cargaba aquella ilusión infantil de que si seguía siendo buena, presente, paciente, las cosas volverían a ser como antes. Pero no volvieron, nunca volvieron. Hasta que llegó el día de la tal conversación final, aquella en que fui echada, y allí, en ese instante, todo el peso de los años anteriores cayó sobre mí como una avalancha. Fue el silencio de Diego sobre todo lo que me destrozó. No era Camila la que me dolía, ella nunca fue mía, sino mi hijo al que acuné en mis brazos, al que enseñé a caminar, al que consolé en las fiebres de la infancia. Verlo allí, mudo, mirando al suelo, fue la verdadera expulsión. Mientras acomodaba mis pocas cajas en la acera, vi por la ventana la fiesta normal de la casa. Risas, voces, el tintineo de copas. Nadie vino a ayudarme, nadie preguntó si tenía a dónde ir, nadie ofreció siquiera un vaso de agua. Tomé un taxi con lo poco que me quedaba. Me alojé en una pequeña posada mientras pensaba qué hacer. Y fue allí, en el silencio de aquel cuarto modesto, que empecé a reorganizar mi mente. Por primera vez en años, dormí sin escuchar susurros en los pasillos, sin miradas de juicio, sin la sensación constante de ser una carga. Fue en ese silencio que un recuerdo me visitó: la escritura. Aquella firma de años atrás, hecha por pura formalidad, casi olvidada. Diego me había puesto como copropietaria de la casa como forma de reconocimiento por la ayuda financiera al inicio de la compra. Él nunca deshizo aquel documento, ni siquiera lo recordaba. De repente, allí estaba una pequeña rendija de luz en medio de la oscuridad. No sabía aún qué haría con esa información. No quería actuar por rabia. No soy mujer de escándalos, de venganzas baratas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que aún existía algo mío en aquel lugar, y tal vez, solo tal vez, todavía hubiera un camino para que finalmente fuera escuchada. Pero eso vendría después. ¿Saben esa sensación de cuando uno está casi ahogándose y de repente la punta de los dedos toca una piedra firme bajo el agua? Así me sentí cuando recordé la escritura. Esa noche, acostada en aquella posada sencilla, el ruido distante del ventilador de techo me arrullaba mientras mis pensamientos martilleaban sin parar. Revisaba mentalmente cada detalle de los últimos años, cada gesto, cada silencio,
cada indiferencia. Pero allí, en medio de la amargura, una imagen comenzó a cobrar fuerza en mi mente. El día de la firma. Recuerdo como si fuera ayer. Diego estaba sentado a mi lado en la oficina de la notaría. Él todavía sonreía con gratitud por yo haber ayudado en la entrada de la casa. Fue todo tan sencillo. El notario explicó los papeles, nosotros firmamos. Diego insistió en que mi nombre constara en la escritura, por seguridad, mamá, solo por seguridad. Yo ni cuestioné, nunca pensé en aquello como protección. Para mí era, en mi cabeza, un gesto de familia, de confianza, algo natural. Pero ahora, aquello podía ser mi única ancla. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, me levanté de la cama de la posada con un propósito. Por primera vez en meses, tenía un hilo de control en mis manos. Me puse mi mejor ropa, sencilla, pero digna, y salí. La notaría todavía existía en el mismo edificio antiguo del centro. Las paredes ahora estaban desconchadas, las sillas de espera eran nuevas, pero el mostrador de atención seguía en el mismo lugar. «Buenos días, mi señora. ¿En qué puedo ayudarla?», dijo el joven del mostrador con una sonrisa cordial. Respiré hondo, intentando disimular el temblor en la voz. Me gustaría solicitar una segunda copia de la escritura de un inmueble. Está a mi nombre y al nombre de mi hijo. Entregué los documentos, las identidades, el número de registro. Él tecleaba rápido, cotejando datos en la pantalla. Mis ojos recorrían el ambiente como si buscaran algo que me tranquilizara. Mi corazón latía fuerte. Después de unos minutos, el joven imprimió el papel y me lo entregó. Aquí tiene la copia autenticada, todo en orden. Tomé el documento como quien sostiene a un recién nacido en brazos. Mis ojos recorrieron cada línea con cuidado, y allí estaba. Propietarios, Diego Solano 50%, Antonia Rivera 50%. Yo todavía era dueña de la mitad de esa casa. Salí de la notaría con las manos sudando. No sabía aún qué hacer, pero sabía una cosa. No era tan impotente como me habían hecho creer. Fui directamente a un bufete de abogados. Elegí uno discreto, pequeño, pero con buenas referencias. No quería alboroto, no quería chismes de vecinos o comentarios de parientes. Esto era entre yo y la verdad. El abogado, un señor canoso llamado Dr. Ricardo, me recibió con educación. «Puede hablar, doña Antonia, estoy aquí para escucharla». Entregué los documentos. Él los leyó con atención, en silencio, mientras yo acompañaba cada movimiento de sus ojos como si buscara señales de esperanza en su rostro. Después de unos minutos, él me miró y dijo: «Usted tiene pleno derecho sobre la mitad del inmueble. Nadie puede sacarla de allí sin su autorización. Ellos actuaron como si la casa fuera solo suya, pero jurídicamente no lo es. Y más, si lo desea, usted puede vender su parte». Sentí un nudo en el pecho. No era venganza lo que quería, no era represalia. Solo quería justicia, respeto, dignidad. Cosas simples pero tan difíciles de conseguir. «¿Y si decido vender mi parte, doctor, es posible?». Él asintió. «Completamente posible. Podemos encontrar un comprador que acepte la condición. Existen inversores que compran fracciones de inmuebles, o en último caso, podemos interponer una acción de venta judicial. Pero usted puede actuar». Volví a la posada esa tarde con la cabeza a mil. Necesitaba calma, necesitaba pensar. En las semanas siguientes, el doctor Ricardo y yo mantuvimos todo en absoluto secreto. Él encontró un inversor discreto, especializado en este tipo de adquisiciones. El hombre, educado y objetivo, no hizo preguntas innecesarias. Sabía que estaba adquiriendo la mitad de un inmueble habitado, pero no veía problema. El valor propuesto era justo. Me senté frente al contrato, las letras pequeñas, los números, los detalles. Respiré hondo y firmé. Esa firma fue para mí un renacimiento. Era el fin de la dependencia, el fin de la humillación, el fin de la sensación de impotencia. Había recuperado algo que me pertenecía y, más, me había recuperado a mí misma. Pero aún faltaba una última pieza de este rompecabezas,
y llegaría. Poco después de firmar ese contrato, algo cambió dentro de mí. No fue euforia, ni siquiera alivio inmediato. Fue como si un peso antiguo comenzara lentamente a desprenderse de mi espalda. No tenía prisa. Por primera vez en años, ya no tenía prisa. Los días siguientes fueron silenciosos. Seguí en la posada, discreta, casi invisible para el mundo a mi alrededor. El abogado se encargaba de los trámites. El comprador ya había iniciado el registro de su parte en la escritura. Legalmente, la venta ya era una realidad. Ellos aún no lo sabían, y yo no me apresuraba a la revelación. Fue durante una caminata al atardecer, en la orilla de aquella pequeña ciudad donde me refugié, que recibí una llamada inesperada. Era una amiga antigua, vecina del barrio donde viví tantos años con Diego. «Antonia, ¿sabes de la fiesta?» Su voz venía emocionada, como siempre. «¿Fiesta? ¿Qué fiesta?» Camila está organizando una celebración para marcar la nueva fase de la familia. Dijeron que ahora sus padres se quedarán definitivamente con la casa, todo formalizado. Están invitando a amigos y vecinos. Será este sábado. El sarcasmo de aquella frase, nueva fase, siguió resonando en mi mente. Nueva fase de hecho, solo que no de la forma en que ella imaginaba. Esa información no me trajo rabia, trajo decisión. Supe que ese era el momento. No para escándalos, no para gritos o lágrimas públicas, sino para un silencio ensordecedor. El sábado, me puse mi ropa más sobria y elegante. Un vestido azul marino simple, discreto, pero impecable. Cabello recogido con un pequeño broche de plata, maquillaje ligero. Quería llegar con la misma dignidad que me quitaron. A las 7 en punto, estacioné el taxi frente a la casa. Pero no estaba sola. A mi lado bajó el nuevo propietario, un hombre educado, con aire profesional, un traje gris discreto. Él sabía exactamente el papel que estaba a punto de cumplir y respetaba el silencio que yo llevaba. La música alta salía por las ventanas, risas resonaban por el jardín. Globos blancos y dorados decoraban la entrada. Un gran cartel colgado en el balcón decía: «Bienvenidos al nuevo ciclo de la familia». Respiré hondo. Ya no era mi casa, pero todavía llevaba mi nombre. Caminamos hasta la puerta. El portero improvisado, un amigo de la familia, me miró sorprendido cuando me vio. «Doña Antonia, no esperábamos», balbuceó. Yo solo sonreí. «Buenas noches. Creo que mi presencia será importante». Entramos. El salón estaba lleno. Amigos, vecinos, parientes. Las conversaciones cesaron una a una, conforme notaban mi presencia. Era como si el aire se hubiera vuelto denso. Todas las miradas migraron hacia mí. En el centro del ambiente estaban Camila y Diego, rodeados por sus suegros y algunos invitados cercanos. La copa de espumante tembló ligeramente en la mano de Camila al verme. Diego se puso pálido. Por unos segundos nadie dijo nada. El silencio de la sala gritó más fuerte que cualquier música. Caminé con pasos firmes. Me detuve justo frente a ellos dos. «Buenas noches», dije con la voz calma pero firme, proyectando el sonido para todos los presentes. Vine solo a desearles felicidad en esta nueva etapa. Camila intentó forzar una sonrisa. «Claro, doña Antonia, usted siempre será bienvenida», dijo ella, intentando salvar las apariencias. Fue entonces cuando el nuevo propietario, a mi lado, habló con educación quirúrgica. «Buenas noches a todos. Solo un breve aviso. Conforme registro efectuado hace 2 semanas, adquirí la fracción inmobiliaria del 50% del inmueble anteriormente perteneciente a la señora Antonia. Estoy aquí en carácter de cortesía, pero en breve traeremos las orientaciones formales para la desmembración o venta total del bien». Silencio total. La fiesta entera se congeló. Camila perdió el suelo. Diego me miraba con los ojos desorbitados, buscando respuestas donde ya no había espacio para preguntas. El suegro se atragantó con el trago de vino. La suegra se llevó la mano a la boca, perpleja. No hubo escándalo,
No hubo discusión, solo el peso absoluto de la verdad cayendo como una piedra en medio de aquella celebración. Yo solo completé. Durante años, caminé silenciosa por esta casa. Fui presencia invisible, ayuda despreciada, amor desvalorizado. Ahora cierro mi ciclo, no con rencor, sino con justicia. Me di la vuelta con la misma calma con que entré. El nuevo propietario me acompañó hasta la salida. Detrás de mí, solo el sonido ahogado de susurros y suspiros contenidos. Afuera, respiré hondo. El cielo estrellado de aquella noche parecía abrazarme. El aire fresco tocó mi rostro como un susurro de liberación. Entré en el taxi. El conductor, sin entender lo que acababa de presenciar, solo me lanzó una mirada curiosa por el espejo retrovisor. ¿A dónde, señora? Sonreí. ¿A casa? A mi casa. Y seguimos. A partir de aquella noche, la casa en la que fui reducida a una carga ahora dejaba de ser un peso en mi vida. Era el fin de un ciclo doloroso, pero el inicio de algo que hasta hacía poco ya no creía que pudiera existir. Mi propia paz. Dicen que después de una gran tormenta, el silencio del mar parece aún más hermoso. Fue eso lo que sentí a la mañana siguiente de aquella fiesta. Me desperté temprano, todavía con el eco de las miradas aturdidas de la noche anterior en mi mente, pero en lugar de la vieja ansiedad que me acompañaba desde hacía años, solo había paz. Una paz extraña al principio, silenciosa, casi incómoda de tan nueva. Me levanté, abrí la ventana de la pequeña posada y respiré el aire fresco. La brisa del mar tocó mi rostro como si dijera, «Ahora eres solo tú». En los días que siguieron, Diego intentó llamarme algunas veces. Yo veía su número en la pantalla del celular, pero no contesté. No por orgullo, no por rabia, sino porque sabía que él aún no tenía nada que ofrecerme más allá de justificaciones vacías. Camila, claro, no intentó contactarme. Yo no esperaba nada, nunca esperé, en realidad. El abogado me mantuvo informada. En pocas semanas, el nuevo propietario ya había protocolizado todos los documentos necesarios. Era cuestión de tiempo hasta que la familia de ellos tuviera que negociar la desocupación. Lo que antes era posesión plena y confortable, ahora era incertidumbre. Pero yo no quería seguir los acontecimientos, ya no formaba parte de mi historia. Con el dinero de la venta de mi parte, comencé a buscar un nuevo hogar. Quería algo pequeño, acogedor y mío, totalmente mío. Encontré un pequeño apartamento frente al mar, en una ciudad cercana. 2 habitaciones, una sala iluminada y un balcón que parecía diseñado para mí. El piso de madera crujía ligeramente, lo que me recordó la casa de mis padres en la infancia. Había espacio para mis libros, mis plantas, mis recuerdos. Cuando entré por primera vez con las llaves en la mano, sentí el pecho abrirse. Era allí. Allí sería mi recomienzo. Me dediqué a los pequeños detalles con un placer que hacía mucho no sentía. Elegí las cortinas claras, compré cojines con tonos de azul y arena. Traje de la posada las pocas cajas que quedaron de mi mudanza forzada. Cada objeto cuidadosamente colocado parecía devolverme un pedazo de mí que se había perdido en el camino. Puse el portarretratos con la foto de Diego pequeño sobre la cómoda de la sala. Miré aquel rostro sonriente y por un instante sentí un nudo. No era rencor, era nostalgia de lo que fuimos, de lo que podríamos haber sido. Las mañanas se convirtieron en mi refugio. Caminaba en la playa antes de que el sol saliera completamente. La brisa salada, el sonido de las olas, el olor a mar, todo me recordaba que estaba viva. Una mañana, mientras caminaba descalza sobre la arena mojada, una señora que paseaba con su nieto inició una conversación. Ella notó mi rostro sereno, quizás diferente de lo que veía en las otras señoras de la ciudad. ¿Es usted de aquí?, preguntó con una sonrisa amable. Sonreí de vuelta. Ahora lo soy. Conversamos por unos minutos, hablamos de flores, de recetas antiguas, de pequeñas alegrías de la vida. Y allí percibí que incluso con todo lo que viví, aún había espacio para nuevos lazos.
No necesité cargar conmigo el dolor, solo las lecciones. Poco a poco, comencé a frecuentar la feria del barrio. Hice amistad con la muchacha de la floristería, con el señor del puesto de periódicos. Cada rostro nuevo me devolvía un pedacito de humanidad. No había lujo, no había fiestas, pero había dignidad y libertad. Finalmente entendí lo que mi marido siempre decía. Libertad no es hacer lo que se quiere, es no necesitar más de lo que ya se tiene. Una tarde, algunos meses después, recibí una visita inesperada. Llamaron a la puerta, abrí, y allí estaba él, mi nieto mayor, ahora con 13 años, ya ensayando los primeros rasgos de un joven. Sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y vergüenza. «Abuela», mi corazón se aceleró. No lo esperaba, no sabía qué decir, pero abrí la puerta con la sonrisa que solo los abuelos saben dar. «Pasa, mi amor». Nos sentamos en el balcón. El silencio inicial era cargado, pero había ternura. Él jugaba con el cordón de su blusa, vacilante, hasta que finalmente habló. Yo la extraño, ¿sabía? Tragué saliva. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuve la voz firme. Yo también te extraño, mi vida, mucho. Él continuó. No entiendo todo lo que pasó. Mamá y papá no hablan mucho. Dicen que usted no quiso quedarse más allí. Pero yo recuerdo cómo era cuando usted hacía buñuelos de lluvia a escondidas para nosotros. Las historias antes de dormir, las tardes en el patio. Sonreí con el corazón apretado. No siempre los adultos logran explicar bien, querido, pero lo que importa es que el amor de la abuela por ti nunca cambió y nunca cambiará. Se acercó y me abrazó fuerte. Allí, en ese abrazo apretado, sentí que no todo se había perdido. Aunque los adultos se hubieran distanciado, aunque la ingratitud hubiera vencido en algunos corazones, mi nieto aún cargaba la memoria del amor genuino que construimos. Conversamos por horas. Hablamos de la escuela, de los nuevos amigos, de los sueños de cada uno. Ellos me contaron sobre sus dibujos preferidos, sus aventuras en bicicleta, los pequeños desafíos de crecer. Y yo los escuché como si el tiempo hubiera vuelto, como si el universo estuviera de algún modo devolviendo pequeños pedazos de lo que me fue quitado. Esa noche, después de despedirse, me quedé una vez más sola en el balcón, observando el mar que susurraba historias antiguas. Reflexioné mucho sobre el camino que había recorrido hasta allí. Durante años, mi existencia fue reducida a la etiqueta de conveniencia: la suegra que ayuda, la abuela que cuida, la madre que cede. Hasta el día en que entendí: cuando aceptas ser figurante de tu propia historia, los demás escriben tu guión. Hoy, yo había retomado la autoría de mi vida. Ya no necesitaba el reconocimiento de ellos. Lo que me sostenía ya no era el papel de ser aceptada, sino la libertad de ser plena, incluso en el silencio. Meses pasaron. Recibí una carta por correo. Era de Diego. No pedía perdón, no se justificaba, solo decía: «Mamá, si un día aún hay espacio, me gustaría que mis hijos pudieran mantener el vínculo con usted. Respeto su silencio y comprendo ahora cuánto fallé. Deseo que esté bien. Con cariño, Diego». Guardé la carta en una caja de madera junto con algunas fotografías antiguas que resistieron el tiempo. No por rencor, sino porque ciertas palabras solo necesitan ser leídas, no respondidas. El amor de madre no termina, solo cambia de forma. Cierto fin de tarde, la ciudad organizó una pequeña feria en la plaza central. Puestos de artesanía, niños corriendo, música suave de fondo. Yo caminaba entre las tiendas cuando avisté un grupo de señoras reunidas en círculo de conversación. Conocidas de allí, rostros que ya se habían vuelto familiares. Una de ellas me llamó con una sonrisa. «Antonia, venga a sentarse con nosotras». Me uní a ellas, sintiendo una agradable sensación de pertenencia. Hablamos de todo: nietos, hijos, el calor del verano que se acercaba. Pequeñas conversaciones que en otros tiempos yo habría subestimado,
pero que ahora tenían un valor inmenso. Fue entonces cuando una de las señoras, mirándome fijamente, dijo con suavidad: «Sabe, Antonia, usted tiene una paz en la mirada, como quien pasó por mucho, pero aún así lleva ligereza». Sonreí con los ojos ligeramente húmedos. Quizás porque, mi querida, finalmente entendí que la paz no nace de lo que tenemos, sino de lo que logramos soltar. Las señoras asintieron en silencio, en uno de esos momentos en que no hay necesidad de palabras. Esa noche, ya en casa, cerré las ventanas del balcón, me hice mi té de manzanilla y me senté frente al viejo cuaderno de notas. Tomé la pluma y con el corazón tranquilo escribí: «Algunos vínculos son como hojas en otoño, hermosos mientras duran, pero sueltos cuando necesitan caer. Aprendí a dejar caer lo que ya no podía sostener. Hoy camino ligera. No vencí a nadie, solo me liberé». Cerré el cuaderno, apagué las luces y dormí con el alma limpia, finalmente entera. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre la familia, el respeto y la dignidad, deja tu like en este video. Tu me gusta me ayuda mucho a llevar este mensaje adelante. Comparte en los comentarios. ¿Qué te pareció el viaje de Doña Antonia? ¿Has vivido o presenciado algo similar? Tu experiencia puede inspirar y ayudar a otras personas. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de superación y lecciones de vida, suscríbete al canal y activa la campanita.